deseado. En el video de hoy estaremos hablando sobre el médico alemán Emil Kraepelin, quien es considerado el padre de la psiquiatría moderna. Mencionaremos sus aportes a la psicología, algunos de los cuales siguen estando vigentes hasta hoy en día, además de la teoría que elaboró para clasificar y darle un mayor entendimiento a las enfermedades mentales. Emil Kraepelin nació el 15 de febrero de 1856 en la ciudad de Neustrelitz, Alemania. Fue uno de los 7 hijos de Emily Kraepelin y Karl Kraepelin. Este último, actor de teatro y cantante de ópera, había fundado también un colegio teológico en el cual se desempeñaba como profesor. A lo largo de su vida, Emil comenzó a adquirir cierto gusto por la botánica, quizás por la influencia de su hermano Karl, que además de haber heredado el nombre de su padre, llegaría a ser un reconocido biólogo y naturalista que serviría como fuente de inspiración para los posteriores estudios de Kraepelin. Emil tenía además una gran afición por la música, la literatura, el arte y la poesía. Mientras Kraepelin todavía estaba en la escuela primaria, un amigo de su padre, el médico Louis Kruger, llevó a Emil con él para observar sus rondas médicas en el país. Kraepelin escribió en su autobiografía que fue esa experiencia lo que lo llevó a estudiar medicina. Emil discutió sus intereses con Kruger, quien le aconsejó que se convirtiera en psiquiatra, lo que le permitiría estudiar una forma de psicología mientras ganaba el salario de un médico. Logró graduarse en 1874 con su reconocida tesis de grado llamada Sobre la influencia de las enfermedades agudas en la génesis de las enfermedades mentales. Interesado desde siempre por la psiquiatría, en 1876 realizó un curso en el Laboratorio de Psicología Experimental de Wilhelm Wundt, considerado el creador de la psicología experimental en Leipzig. Siendo todavía un estudiante, trabajó como asistente de Franz von Rinecker en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Würzburg. Continuó sus estudios en neuropatología y comenzó a investigar sobre la psicofarmacología y la psicofisiología. Trabajó además en varios asilos psiquiátricos en su época y se convirtió en profesor en la Universidad de Dorpat, ubicada actualmente en Estonia, en 1886. Ejerció en esta posición mientras que elaboraba su tratado, hasta que ciertas diferencias con el zar le hicieron abandonar este trabajo en 1890. Decidió partir a Heidelberg, donde conocería y trabajaría junto a Alois Alzheimer, con quien tiempo después contribuiría a estudiar la ahora conocida enfermedad de Alzheimer. Durante esta etapa, estudiaría también aspectos como el sueño y la memoria. En 1903 fue nombrado profesor de psiquiatría en la Universidad de Múnich, puesto en el que permaneció durante 19 años. Una de las anécdotas más interesantes en la historia de la ciencia de la mente se dio cuando Emil Kraepelin atendió a un paciente que se volvería famoso, aunque no precisamente por él. Se trataba de Sergei Konstantinov Pankejev, a quien Kraepelin había tratado previamente sin éxito, diagnosticándolo de maníaco depresivo. Sergei fue atendido posteriormente por Sigmund Freud, quien lo consagró en la historia del psicoanálisis con el sobrenombre del hombre de los lobos y lo diagnosticó como neurótico obsesivo. Si quieres saber más sobre el caso del hombre de los lobos, por favor házmelo saber en la caja de comentarios para que pueda hacer un video al respecto. En 1917 se fundó el Instituto de Investigación Alemán para la Psiquiatría, en Múnich, concebido y preparado esencialmente por Kraepelin. 5 años después, habiendo alcanzado el reconocimiento internacional, Emil decidió abandonar la docencia para ocupar la jefatura del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de la ciudad de Múnich. Como curiosidad, debido al contexto temporal de la época, este reconocido instituto se vería amenazado por la gran crisis económica de la Primera Guerra Mundial, pero fue salvado a último momento por la Fundación Rockefeller poco antes del fallecimiento de Kraepelin. Durante muchos años, Emil realizó cientos de observaciones clínicas de forma muy descriptiva y sistemática.
Examinó a fondo los trastornos de la conducta de los pacientes hospitalizados, analizó miles de historias clínicas y con su vasta experiencia trató de categorizar los procesos psíquicos. Su primera gran obra publicada fue Compendio de Psiquiatría. En ella detallaba cientos de observaciones clínicas a partir de los innumerables casos que había atendido durante su vida en los asilos psiquiátricos. Describía las sintomatologías con el mayor detalle y buscaba clasificar las enfermedades mentales de acuerdo con sus manifestaciones observables. Cabe destacar que Kraepelin tenía solo 27 años cuando presentó su primer gran compendio. Esta obra sería clave para el desarrollo de la psiquiatría en la época. Las dos siguientes ediciones de esa obra dejaron de llamarse compendio y comenzaron a llamarse tratado. Emil introdujo en estas ediciones el concepto de evolución de la enfermedad, un aspecto que resultó decisivo para realizar diagnósticos diferenciales. Entre la cuarta y la sexta edición apareció el concepto de procesos psíquicos degenerativos. Estos incluían la catatonia, la demencia precoz y la demencia paranoide. De igual modo, introdujo el concepto de enajenación maníaco-depresiva. Lo cierto es que edición a edición, Kraepelin fue ampliando y detallando de forma precisa las diferentes enfermedades mentales. Su octava edición contaba con más de 2.500 páginas. Los años posteriores transcurrieron trabajando en el instituto y en la ya por entonces novena edición del Tratado de Psiquiatría. Finalmente, Emil Kraepelin murió el 7 de octubre de 1926 en la ciudad de Múnich, a los 70 años de edad a causa de una neumonía. Emil consideraba que la mayoría de las enfermedades mentales tenían un origen biológico. En su Tratado de Psiquiatría, publicado en 1883, ofrecía una detallada categorización de las mismas, entre ellas la demencia precoz, llamada así para distinguirse de la demencia de aparición tardía como el Alzheimer. Describió la demencia precoz, hoy llamada esquizofrenia, como una serie de estados clínicos que comparten una peculiar destrucción de la personalidad psíquica. Observó que esta enfermedad, categorizada por la confusión y el comportamiento antisocial, comienza a menudo al finalizar la adolescencia o al comenzar la vida adulta. Más adelante en su tratado, dividió la demencia en 4 subcategorías. La primera es la demencia simple, la cual se caracteriza por un lento decaimiento y retraimiento. La segunda es la paranoia, la cual se manifiesta como un estado de miedo y manía persecutoria. La tercera, la hebefrenia, se caracteriza por el habla incoherente y a menudo por una conducta y reacciones emocionales inapropiadas, como por ejemplo una carcajada en una situación triste. La cuarta y última categoría es la catatonia, la cual es notable por la drástica limitación del movimiento y la expresión, en forma de rigidez, manteniéndose durante horas en la misma postura o en actividad excesiva, por ejemplo, balanceándose repetitivamente. La clasificación de Kraepelin sigue siendo la base del diagnóstico de la esquizofrenia en la actualidad. Por otra parte, los estudios post-mortem que se realizaron sobre el cerebro de enfermos de esquizofrenia han revelado anormalidades bioquímicas y estructurales, así como la degeneración de la función cerebral. El legado de Kraepelin es bastante amplio. Se trata del primer autor en crear una nosología psiquiátrica y de una forma de clasificar las enfermedades mentales que se ha seguido utilizando hasta el día de hoy. Si bien sus etiquetas diagnósticas ya no suelen ser empleadas en la actualidad, no hay duda de que han dado paso a otras denominaciones e investigaciones respecto a diversos trastornos mentales. Muchas gracias por llegar hasta el final. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó,